Buenos días, bienvenidos a otra edición de Lunes de Liderazgo y hoy quiero hablar un poquito personal acerca de un asunto personal. No sé si has dado cuenta o no, pero probablemente por 5 semanas no he tenido la capacidad de hacer un video nuevo y ellos han estado mostrando videos viejos y lo que pasó fui mordida por una garrapata y mi sistema fue loco, mi sistema inmunológico atacó a sí mismo y en vez de solamente atacar la bacteria de la garrapata, atacó a mi propio sistema y eso me puso en el hospital por una semana. Y yo no he predicado en 5 semanas, 5 domingos que no tuve el esfuerzo de predicar y aún estoy débil. Pero quiero hablar acerca de algunas lecciones que yo he aprendido de esta situación. Y primeramente los líderes sentimos como tenemos que estar enfrente de toda la situación, tenemos que estar encargados, tenemos que guiando, pero ¿qué pasa cuando no puede? ¿Qué pasa cuando está en la cama y no puede levantar de la cama? ¿Qué pasa cuando es la Pascua? Ahora en inglés decimos Easter, el día de resurrección, y tiene que escuchar a alguien más predicar en su propia iglesia y te hace sentir inútil, te hace sentir como menos del líder que Dios quiere para su ministerio. Pero estaba estudiando en 1 Corintios capítulo 15 y Pablo está hablando de la resurrección. Y yo sé que acabamos de pasar el día de resurrección, el domingo de resurrección, pero Pablo estaba escribiendo en la primera parte del capítulo, él habla acerca de la manera de que Pablo, o de Cristo, presentó a sí mismo a los testigos, como a los apóstoles, a las mujeres que siguió a él, aún hasta 500 personas a la vez. Y por fin, Pablo dice que por fin él apareció a mí. Él dice él dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de cuando Cristo apareció a la calle de Damasco. Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Y él dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. No, Pablo, la culpa de Pablo siempre estaba en su mente. Yo creo que Pablo experimentó el perdón de Dios y él sabía qué significaba el perdón de Dios. Y yo no creo que él fue motivo por su culpa, pero siempre acordaba de que él persiguió a la iglesia de Dios, que él mató miembros de la iglesia de Dios. Él estuvo en la persecución de Esteban, uno de los primeros diáconos. Pero Cristo apareció en gracia. Y solo por gracia apareció a Pablo y lo llamó a ser un apóstol y lo envió a los gentiles. Pero mira lo que Pablo dice, y esta es una de las lecciones que tenemos que aprender como líderes. Como líderes siempre tenemos gente que queremos imitar. No es que queremos ser ellos, pero queremos mejorar nuestra vida en la área de predicación o en la área de guiar o en la área de administración o la área de delegación. Y esto es bueno, debemos estar siempre mejorando en nuestro liderazgo. Pero Pablo llegó al punto que él pudiera decir en su vida, pero por la gracia, no olvida y no pierda la conjunción, pero él dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero
por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en este pasaje tenemos la lección que toda nuestra vida, todo nuestro ministerio depende en la gracia de Dios. Dios siempre está haciendo hombres. A veces estamos pensando en programas, estamos pensando en presentaciones, estamos pensando en maneras de hacer mejor lo que estamos haciendo. Pero Pablo entendió que Dios siempre está trabajando en la persona, en otra persona. Si queremos mejores pastores, tenemos que tener mejores hombres. Si queremos tener más poder en el púlpito, tenemos que ser más poderoso en nuestra oración. Tenemos que ser más y más como Cristo. Y todo lo que Pablo hizo y todo lo que Pablo era por la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando Dios extiende su beneplácito, cuando él extiende su favor a alguien más. Pablo no merecía la gracia de Dios, como tú y yo no merecemos la gracia de Dios, pero por alguna razón Dios extiende su gracia y nos llama a ser líderes en la obra del Señor. Pero a veces Él tiene que acordarnos que no es por la fuerza humana, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, es solo por la gracia de Dios. En este mundo necesitamos un avivamiento en todas partes del mundo, en todas las iglesias, en todas partes de la cultura. Estamos al punto de ver toda la cultura cambia. Ese transgénero, esta idea que los hombres deben celebrar siendo mujeres, mujeres deben celebrar siendo hombres, y la lista puede seguir: adulterio, los vicios, todo eso que hemos visto. Y lo que necesitamos es la gracia de Dios para cambiar la situación. Y Pablo entendió de lo que cambió Pablo. Era nada más ni menos, pero nada más que la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios por nuestra salvación. Necesitamos la gracia de Dios para sostenernos en la obra. No podemos terminar la obra de Dios en la carne. Dios no nos ha salvado por gracia y nos ha dejado para vivir en la carne. No, Él nos salva por la gracia, Él nos sostiene por la gracia, Él nos ayuda en la santificación por la gracia, y Él nos pone en una situación de seguridad por su gracia. Toda nuestra salvación desde el principio hasta el fin, no importa qué ruta que tomamos, si estamos enfermos, si tenemos problemas, Dios está allí con su gracia. Y Pablo aprendió que por la gracia de Dios yo soy lo que soy. No puedo hacerlo por la carne. Pablo tuvo la educación, Pablo tuvo la experiencia, Pablo era un líder de los fariseos, pero él aprendió que el servicio del Señor es por medio de la gracia de Dios. Y lo más que podemos aprender esta lección, lo menos vamos a enfocar en cosas que no pueden cambiar vidas. Lo que cambia la vida, lo que cambia nuestra vida es tiempo con Dios, buscando la gracia de Dios para que Él pueda trabajar por medio de nosotros. Cristo dijo claramente: apartado de mí, nada podéis hacer. Y necesitamos más de la gracia de Dios. Sí, necesitamos predicar mejor, eso es obvio. Sí, necesitamos enseñar mejor, eso es obvio. Pero lo que Dios usa son hombres y mujeres comprometidos, dependiendo en la gracia de Dios. Que lo que somos por la gracia de Dios. Y si somos algo, es por la gracia de Dios. Si no somos nada, es por la gracia de Dios. Y Dios quiere que aprendamos cómo vivir
y funcionar por medio de la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, Dios le bendiga. Espero que todo tenga bien en su vida. Dios le bendiga.